Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oro a ti, Dios, pidiendo que en esta hora tu Espíritu Santo dirija, Señor, mis palabras, Señor, a tu pueblo. Y que seas tú, Señor, el que nos dé esa bendición, Señor, a cada uno en su necesidad, Padre, a través de tu hermosa palabra. Me escudo tras la cruz de Cristo, reconozco que no puedo, te necesito. Por este ruego que tú nos hables a través, Señor, de este mensaje. En el nombre de Jesús, te pido esto, Padre glorioso. Amén. Siéntense, mis hermanos. Reciban un saludo en la primera iglesia bautista de Nuevo Laredo, hermanos. Ellos me dieron permiso de venir hacia acá. Y parece que fue ayer cuando me fui. Y ya son 6, 7 años. 6, 7 años. Casi más para 8. Y mire, los niños ya crecieron. Hay muchos niños que creció, ya son jóvenes. Ahí viene una muchachita de Canatlán. Ahora la primera iglesia bautista de Canatlán, ayer. Y viera qué bonito estuvo. Cuántos niños ya están grandes. ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios, hermanos, porque me tomaron en cuenta para venir a ver cómo está Durango. Si no encontré mi árbol que dejé allá de manzanas, quién sabe qué le harían. ¿Verdad? Pero veo que muchos hermanos todavía están aquí glorificando al Señor y esto me da gusto. De donde yo vengo, la iglesia tiene 126 años, acaba de cumplirlos en marzo. Estamos trabajando en la actualidad en nuestra región, en nuestro lugar. Estamos trabajando ahorita con el ministerio, aparte de los ministerios de la iglesia, estamos trabajando con migrantes. Tenemos ahorita un mundo de migrantes ahí. Dios nos está llevando a evangelizar a los del Congo, a los de allá de África. Ahorita ya yo no sabía hablar ruso, ¿sabe? Y ya aprendí a hablar ruso porque me llegó un matrimonio ruso. Y me preguntaron, dije, pues no hablo ruso. Oiga, y en el celular le puso y le salió en ruso a él. Luego me platicó él y me salió en español. Dije, no, pues ya. Vamos de gane. Cubanos, venezolanos. No estamos yendo a evangelizar a las naciones, pero Dios nos las envió. El 25 de que es el sábado próximo, tendremos el Poliforum. David Momachea estará allí. Tenemos 10 cantantes cristianos. Queremos reunir 1000 migrantes para hablarles de Cristo a todos, aunque les estamos haciendo el trabajo ahí. Pues créeme, es una bendición. Se ha convertido a personas, y sabemos que Dios los envía para que les hablemos de Cristo, hermanos. Así es que, pues de antemano le pido que oren por esas fronteras que estamos haciendo algo que Dios nos pone a hacer por esa gente. Y nos da gusto. Todavía anoche recibí un mensaje, pastor, y ya voy en la guagua, voy a Tampa, así me dijo, y ya estamos listos, un pastor de Cuba. Gracias a Dios nos gozamos de ver cómo sufren. Eso es lo que estamos haciendo. En la actualidad estoy trabajando en un proyecto de misiones con las etnias. Me gusta trabajar con etnias. Tenemos obra, iglesias, nuevas misiones en el área de Totonaca. Tenemos alrededor de 7 municipios ahí, Totonacas, que pues no hay casi obra. Pues es un reto que tenemos. Posiblemente tenemos que adoptar ese lugar para continuar sembrando iglesias en las etnias, ganando etnias para Cristo. Así que, hermanos, hoy me da gusto estar con ustedes. Yo quiero compartir con ustedes en el libro de los Hechos, donde leímos en el capítulo 4, esos versículos 32 al 37, y voy a hacer algunos del capítulo 5 también. El secreto de una iglesia victoriosa. Bueno, déjeme decirle que en la actualidad la iglesia, hermanos, noto que todos quieren ver una iglesia caminando bien, llena de alabanza, 2 horas de alabanza. Dice una mujer que llegó ahí,
que dejamos en casa una venezolana. Fui al culto y muchos no habían dormido y 2 horas de canto, hermano, 2 horas. Y luego estar parados todos, después nos dieron el mensaje y el mensaje fue una regañada. Dije, ay caray, esa es la iglesia que buscamos, que a veces queremos que sea una iglesia de pura alabanza. En la actualidad tenemos muchas iglesias actuales, hermanos, que ya no se predica la sana doctrina. Bendito Dios porque los oigo que todavía cantan himnos, ¿verdad? A eso somos una de las iglesias que todavía cantamos muchos himnos. Y hay unos himnos alegres que, caray, llevan un mensaje tremendo. De modo que yo veo que las iglesias buscan mucha actividad para que sea una iglesia victoriosa, pero la iglesia victoriosa no es una iglesia activista, sino que debe ser una iglesia consagrada. Porque la actividad la tenemos muchos. Casi en nuestra iglesia hay muchas gentes solas que buscan tener mucha actividad y eso es el motor de esas actividades, pero buscan solamente ocupar su tiempo en su tiempo que no pueden ocupar esos huecos. En la iglesia debe ser una iglesia consagrada. También tenemos la prosperidad. Bueno, es fácil sacar dinero a la gente, facilito. Sí, pero el Señor nos mandó eso, nos mandó a predicar la sana doctrina. De modo que la iglesia, que es nuestro tema, el secreto de la iglesia victoriosa, hermanos. Sabemos que la iglesia nace en el corazón de Dios, desde el Génesis. Desde aquel día que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, y hizo hombre y mujer. Allí estaba en el corazón de Dios la iglesia. Después viene la multiplicación y de ahí nace la iglesia. Ahí nace la iglesia. Claro, vemos desde dónde empieza a llamarse el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, ¿verdad? Y en la actualidad, hermanos, el pueblo de Dios somos nosotros, los hijos de Dios en el Nuevo Testamento, los que hemos creído en Cristo. Usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo. La iglesia bautista no es la iglesia de Dios, la iglesia de Dios, todos los creyentes en Cristo, todos, pero nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Y créeme, he viajado a algunos lugares a la sierra y encontré iglesias que ni nombre tienen. Pero cómo adoran a Dios. Nos quedamos asombrados cómo adoran los africanos. Increíble. No hay ni un ruido, los niños y solo el pastor hablando y ellos adorando. El momento de oración, todos. Caray. Y los vi cómo ellos lloraban cuando había un problema en el lugar donde están, en el refugio. Pastor, quiero rezar. Adelante, entra al templo. Se quitan los zapatos, las sandalias y se meten reverentes a orar. Y el Señor, cuántas cosas hay que aprender. Esa es la iglesia, hermanos, pero nosotros hoy vamos a hablar de esta iglesia. Mi tema trata de eso. La iglesia nace en el corazón de Dios desde el Génesis. Y cuando Dios forma a esta mujer y aquel hombre, hermanos, allí, esta descendencia de ahí nace la iglesia de Dios. De modo que vamos a ver algunas cosas, hermanos, acerca del secreto de la iglesia victoriosa. Mire, usted y yo somos la iglesia victoriosa. ¿Por qué? Tenemos la iglesia militante que somos nosotros. Militamos aquí porque todavía no estamos en el cielo. Pero tenemos la iglesia triunfante, aquellos que ya están con Cristo en el cielo. Y nosotros vamos por ese camino ya. Ya vamos caminando para allá. ¿Sabe cómo envidio a aquel que se entregó ya a Jesucristo y en ese momento murió? Dije, caray, rápido te fuiste. Yo tengo 36 años y tengo 32 ministrando y Señor, y mira, todavía estoy aquí. Y cada día yo creo que nos deja el Dios para que nosotros aprendamos, hermanos, y enseñemos a otros, como dice la Biblia, que discipulemos para que otros ganen a otros. Esa es la iglesia que se reproduce, hermanos. Y la verdad, yo creo que la iglesia, hermanos, tiene unas cosas maravillosas que tiene que enseñar al mundo. ¿Sí? Ahí. Hasta ahorita, bendito Dios, las autoridades pueden entrar con ellos, los federales, las aduanales, todo, porque soy agente capellán
y soy encargado de los capellanes para Tamaulipas. Tenemos un equipo. Y puedo entrar con libertad y orar por el presidente municipal. Dije, Señor, y él está entendiendo lo que somos nosotros. A un cabeza de vaca. Entonces, esto nos lleva a entender que Dios ha abierto brecha. Nos ha ayudado al Señor para que vayamos a llevar su palabra a aquellos lugares. De modo que el secreto de la iglesia victoriosa, hermanos, está en primer lugar, hermanos, en este testimonio de fe. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Mire lo que dice la Biblia. Versículo 32 del capítulo 4. Dice ahí, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. La palabra que rescato aquí es los que creyeron. Los que creyeron en Jesucristo, esos hombres y mujeres salvos por la gracia de Dios, esos que Dios rescató de allá, de las tinieblas, los que trasladó su luz admirable, estos son la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que ha creído, hermanos, esa iglesia que cree. ¿Y por qué cree? Porque tiene a Cristo en su corazón. Jesús le convenció de que Él es el Salvador. Por eso. Y el creer no solamente es decir yo creo, no. Muchos creen. Y dice Santiago, el diablo también cree, pero tiembla. Pero el creer significa tomarse de Jesús y nunca soltarse. Eso es creer. Tomarse de Cristo y nunca soltarse. De modo que la iglesia, hermanos, cree. ¿Y qué pasa con la iglesia que cree? Dice el versículo 32, allí, dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Dónde está el secreto de la iglesia victoriosa? Creo que el secreto de la iglesia victoriosa está en la unidad que tiene entre ellos, es decir, la unidad de sus miembros. Y la unidad de sus miembros la lleva a ser una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, una iglesia, hermanos, que da testimonio en su localidad. Esa es la iglesia. Y no solamente, hermanos, no solamente está unida entre sí, sino que sabe que su liderazgo, hermanos, es un liderazgo que Dios puso allí. Está unida con su liderazgo. Está unida en sus proyectos. Dice aquí, hermanos, que tienen las cosas en común. Es decir, están de acuerdo en lo que está sucediendo y cuando algo sucede que no está bien, todos se juntan para orar por aquella necesidad, por aquel problema y siempre va a salir adelante la iglesia. ¿Por qué? Porque como dijo aquel siervo de Dios, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso somos victoriosos. Hasta ahorita hemos visto milagros. La iglesia es una iglesia que cree en los milagros. La iglesia victoriosa cree en los milagros. Déjame decirle, hemos visto milagros nosotros. Muchos milagros. Bueno, los dos últimos. Fue una mujer en estado de coma. 8 días. Aquí está mi esposa, su cuñada. 8 días. Afuera ya la ambulancia, la carroza. Ya para llevársela, ¿no? Ya. Hermanos, orando a Dios, pidiendo que hiciera un milagro. ¿Y qué crees? Hizo un milagro. Platicamos, ¿qué pasó? No, pues me quedé dormida y me enfermé y aquí estoy. Eso fue ayer. No, eran 8 días. No entendía qué había pasado yo. El milagro lo hizo Dios porque Él nos escuchó. Él tenía un propósito grande. ¿Quién oró? La iglesia. Muchos oraron. Enseguida viene otro caso, que al mes, yo creo 2 meses, detectan cáncer en otra mujer igual, con cuñas ambas, de la misma familia. Un tumor canceroso, maligno, y orando todos. ¿Qué pasó? Dios quiere enseñarles algo, quiere enseñarnos algo, familia. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando el tiempo para arrepentirnos. Y va al médico, le hacen análisis y después seguimos orando por el milagro. Y al final ese tumor se encapsula sin ninguna no encontraban una solución. ¿Por qué pasó esto? No sabemos, pero ese tumor fue necesario. Si no se encapsula, se expande y te mueres pronto.
¿Qué cree? Fue destruido con láser. Es lo que hace la iglesia, lo que hace es dar testimonio, orar, hermanos. Ahí están los milagros. Bendito Dios. Dice, pues es necesario hacer algo. Y ellos mismos dicen, pues vamos a hacer un culto para glorificar a Dios por los milagros. Hicieron el culto. Le dijeron, pero pastor, yo quiero que usted venga a predicar. Pues venimos desde Nuevo Laredo a Torreón. Como unas 80 gente de la familia, faltó la mitad. Dije, Señor, gracias Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros. Y este es el resultado de la fe. Esa es la iglesia victoriosa, hermanos. El secreto de su victoria está en su fe en Jesucristo. Ha creído en Jesucristo, hermanos. Si usted no tiene fe en Jesucristo, no va a tener fe en nada. Porque Él dice que Él es el camino al cielo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Para ir al Padre necesitamos creer en Él. Hay cosas maravillosas que está haciendo Dios. Cosas hermosas. Aquí está mi hermana Carmen, ¿verdad? Mari Carmen. Me acuerdo cuando estábamos acá en la misión. Igual mi hermana. Cómo se iba con los niños y mi hermana ya rehabilitándose. Dije a mi esposa, mire el milagro de Dios. Pues nos da gusto verla. Es testimonio. ¿Por qué? Porque es el secreto de la iglesia, hermanos, de sus victorias, es porque ha creído en el Dios vivo, en Cristo Jesús. Por eso tenemos, hermanos, el poder, que es otra cosa. Porque el secreto de la iglesia victoriosa está en el poder que tiene de Jesucristo. No dice la Biblia, mire, vemos un poquito el capítulo 5, dice el versículo 12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y todos otra vez estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Otra vez, la iglesia, hermanos, tenía el poder, está usando el poder que Dios le dio. Estaban juntos. ¿Qué necesitaremos para transformar Durango? Hombres y mujeres que se comprometan con Dios y digan, yo voy a dar testimonio a ti, Señor. Tenemos en el hospital algunos capellanes orando, en los mexicoamericanos allá, en Torreón, en el seguro, en otros lados, en el municipal. Tenemos gente orando y hermanos, ha sido bendición. Ha sido bendición. En las áreas militares nos han invitado a orar por los federales, por el presidente de otras gentes. La iglesia está testificando. La iglesia está obrando, hermanos. Dios está haciendo cosas maravillosas, pero ¿qué necesitamos? Solamente creerle a Jesús y usar el poder que nos dio. Ese poder viene en el libro de los Hechos allá. Juan dijo, también en los primeros capítulos dice, pero espérate hasta que llegue a ti el Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo que recibimos aquel día que nos entregamos a Cristo. Ese poder en el que yo he visto, hermanos, cómo Él nos va guiando. Cómo Él está abriendo puertas. Y estábamos orando por abrir alguna obra y llegó una mujer y dice, hermano pastor, quiero abrir una obra en Veracruz. Le dije, está bien, pero quiero regalar 1000 metros de terreno con una casa. Digo, pues está mejor. Ya estoy arreglando los papeles. Ahora necesito ir a ver el lugar. Y son como 100,000 habitantes, amén. Le dije, yo puedo ir a ver el lugar, voy a orar por el lugar y hacer una campaña médica, misionera. Y allí vamos a sembrar una obra nueva y poner un obrero. ¿Por qué? Porque tenemos que testificar en el lugar que hay un Salvador. Por eso la iglesia victoriosa, hermanos, su secreto de ella está en eso, en el poder que Dios le dio. Y usted no tenga miedo a orar por un enfermo, que al cabo el Espíritu Santo le va a dar discernimiento. Y lo que debe interesarle es que el enfermo conozca de Jesús. Y si no conoce a Jesús, háblele de Cristo, que se entregue a Cristo, ore por él. No le hace que se vaya. Al final de cuentas se va con Cristo. Pero el Espíritu Santo le va a indicar si ese se va o no se va. A mí me pasa en el hospital. Voy a por un enfermo y siento, no va a durar, pero voy a hablarle de Cristo. El Espíritu Santo trabajando así. Y alguna vez voy a orar, pues siento una alegría, un gozo de decirle que
Dios lo va a levantar. Este hombre lo va a levantar. Y sí, ese es el discernimiento, hermanos, del Espíritu Santo en nosotros. Y ese es el secreto de las victorias de la iglesia, que la iglesia, hermanos, ha creído en Cristo. Y el secreto es que ella tiene el poder. Por eso dijo el Señor, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y dice, con ese poder vayan y hagan discípulos a toda la nación. Le digo, pues no ha ido. Tengo invitaciones a ir a unas conferencias a Perú, a Bolivia. Le digo, sí, vamos a ir. Vamos a programar si vamos a ir. Sí. Pero ahorita yo lo que veo es que tengo que predicar. Tengo el poder de Dios, tenemos el poder de Jesús. Y si hay alguno que usted ve que está tardando en entregarse a Cristo, no se preocupe, el tiempo es de Dios. Siga orando y no se preocupe. Dios lo va a convencer. Dios se va a encargar de él. Usted sigue orando. Le decimos mi esposa y yo al Señor, Señor, bendícenos en nuestra familia. Bendícenos en nuestros hijos. Ya tenemos, como dicen por ahí los psicólogos, hogar, nido vacío, ¿verdad? Ya tenemos nido vacío. Así que la hija es la que yo íbamos con ella para ir para acá, que estaba con nosotros allá, ya está trabajando, ya tiene su carrera, y ya mi esposa y yo ya estamos en nido vacío. De modo que, con mayor razón, vamos a ir a predicar. Ni modo. Hermanos, el poder de Jesucristo es el que tiene la iglesia. Dios es el que da el poder. Y solo los creyentes en Cristo, en el Cristo resucitado, dice que esos que habían creído, hermanos, tenían en común todas las cosas. Y lo que dice aquí, que había una multitud. La multitud de los que habían creído estaban juntos. Yo veo multitudes en ocasiones, pero no están juntos. Los veo juntos en el cine nada más. No voy al cine, no me gusta ir al cine, ¿verdad? Pero ahora ya hay películas, pero películas cristianas muy buenas, hermano. No vea las otras. Hay una que otra que ayuda, pero no, mejor vea cristianas. Pero ¿sabe qué? Yo veo cuando juega, por ejemplo, un equipo de fútbol. Hay un hermano que se dedica a llevar el evangelio a los futbolistas y me dice, mira quién se convirtió hoy. Dije, está bien, me manda las fotos. Gloria a Dios, sigue predicando, hermano, sígueles predicando. Pero veo más gente allá a veces que en el templo. Dice aquí que la multitud, que los que habían creído, ¿no? ¿Por qué había una multitud? Porque ellos habían sido tocados por Dios. Estaban viendo un pueblo diferente al que conocían. Estaban viendo la iglesia de Jesucristo y estaban viendo el Espíritu Santo obrando en cada uno de ellos. Y un poco más adelante dice la Biblia, ¿por qué? En el capítulo 5, dice, verso 14, dice, y los que creían en el Señor, dice, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Yo no le quiero una iglesia, yo no oro por una iglesia grande ni una iglesia mega iglesia. Decía a mis hermanos, me invitó a pastorear la primera de Monterrey. Y es una iglesia muy grande, yo sé también. Un liderazgo tremendo, sí. Una de las primeras en México, sí. Pero creo que no me baso en los números. Y yo sé que en la iglesia tenemos un número, pero yo predico para que la gente se salve. No predico para que la iglesia, el templo se llene. Pero sí me interesa discipularlos. Darles un buen discipulado para que ellos crezcan en una iglesia cristocéntrica. Eso sí, en Misiones tenemos algo que nos hemos apropiado de esto. Dice que debe haber una iglesia en cada comunidad sembrada por miembros comunes. Estos deben estar capacitados y deben estar alentados a trabajar juntos. Esa es la idea. Y hoy en la actualidad, hermanos, necesitamos que la iglesia de Cristo trabaje con ese poder y de testimonio del poder que tiene de Jesús. En la iglesia no debe haber personas tristes porque han creído en Jesús. En la iglesia sabemos que nuestros hijos cuando salen los bendecimos y oramos por ellos,
pero yo estoy seguro que Dios los va a ir pastoreando en el camino. Vivo la vida a gusto, platico con mis hijos, llamo por teléfono, ¿cómo estás? Bien, hay problemas, sí, vamos a orar. Porque he visto cómo Dios me pastorea a mí. Y si me pastorea a mí, vas a pastorear a mis hijos. Y si pastorea a mis hijos, va a pastorear a aquellos otros por los que yo estoy orando. Pero hermanos, quiero decir con esto que tenemos que creer en ese poder que tenemos. Creer que Cristo Jesús, hermanos, sí cumple sus promesas. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y yo lo creo. Yo lo creo. Por eso, hermanos, yo creo que la iglesia, el secreto de sus victorias, el secreto de esta iglesia victoriosa, es que tiene el poder de Jesucristo. La otra es que esta iglesia, su secreto también es, hermanos, es que tiene el Espíritu Santo, desde luego. Una iglesia cristocéntrica se deja dirigir por el Espíritu Santo. Una iglesia cristocéntrica le interesan las almas. Una iglesia cristocéntrica sí tiene problemas, sí hay, pero todos se juntan para orar a Dios, se unen y los problemas se van quitando. El libro de los Hechos nos presenta una iglesia victoriosa, con problemas. Es más, hermanos enojados ahí. Tenemos a Bernabé cuando se enoja con Pablo por causa de Marcos. Está bien, pero dice la Biblia que está bien que nos enojemos, sí, pero lo que Dios dice que no se pone el sol sobre vuestro, no, ni dé lugar a la ira. La iglesia es una iglesia de amor. Aunque somos diferentes, es una iglesia que ama. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Es una iglesia, hermanos, que refleja la paz de Jesús, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, ¿y qué más? Paz. ¿Por qué? Porque yo tengo paz. Estoy seguro que Cristo es mi Salvador. Entra la gente al templo, porque la parte de arriba es la nave, y abajo lo usamos para actividades diferentes, y entran los migrantes. De 1 a 5 nada más, tienen que irse. Llegan, se acuestan en el piso, hay colchones ahí a propósito, la cuna para los bebés, porque hay niños, hay mujeres embarazadas. Se tiran y dicen, pastor, hay una paz aquí hermosa. Le dije, es que Cristo está presente aquí. Aquí está presente. ¿Por qué allá no? Es que allá es otra cosa. Pero ustedes llegaron a un lugar que está preparado para ustedes, para que descansen, para que oremos por ustedes, para que ustedes sigan adelante. Se baña, descansa, les damos el alimento y ustedes hacen su platillo. Ay, qué bonito, viera qué experiencias. Ya me cansé de comer platillos de cubanos, venezolanos, el fufú de los africanos. Bueno, caray. Pero hermanos, dicen, es que hay paz. Es Cristo el Rey de la paz, el Señor de la paz. Y no todos van al templo, pero están yendo al culto. Dije, Señor, gracias. El tiempo que duren aquí, que conozcan de ti y se vayan a predicar allá donde van. No todos se convierten. Pero yo estoy seguro, hermanos, que ellos ya llevan el testimonio de Jesús. Y si alguno se portó mal acá en el camino, porque ya vimos que se portaron algunos mal, donde ellos llegan, ellos tienen el testimonio de un verdadero creyente en Jesús, y por ese testimonio van a creer. Aquí no necesitamos ir a las señas para predicar, las tenemos enfrente, ¿verdad? Ahí enfrente llegan, en esta plazuela. ¿Cómo llegan? Gente de las señas. Solamente necesitamos hacer un proyecto para ello. Pero bueno, aquí lo que nos corresponde a nosotros como iglesia, hermanos, definitivamente, mostrarle a la gente que nosotros tenemos el poder de Jesucristo, que nosotros hemos creído en Jesucristo y que pueden acudir para que oremos por ellos. La última cosa, hermano, es el secreto de esta iglesia es también que creen los milagros. No todos creen los milagros, déjame decirle, no todos. Es más,
Hay hermanos ustedes que no creen en los milagros, ya. Pero Dios es el mismo de ayer y de siempre. El del Antiguo Testamento es el del Nuevo Testamento. Ese es Dios en el que he creído. Es el Dios en el que me ha mostrado allá donde ando muchas veces, hermanos, donde no hay médico, que tengo que orar por ese enfermo y yo sé que él sana. Porque el médico de médico está conmigo. Y nos ha tocado algunas veces que llega ahí uno, a mi esposa le tocó un hombre, no sé si venezolano, muy enfermo. Dice, oye, tú te vas a morir, mira cómo trae una presión alta, tremenda. ¿Y qué hacemos? Vámonos al médico. No, pero vamos a orar por él. Vamos a orar porque ese hombre tiene que conocer que Dios es el poder. Dios tiene el poder, de Él es el poder para sanarlo. Oramos y se va. Regresa. Gracias, hermano, ya me siento bien. Pues sí, el médico dijo, sí, andaban mal. Qué bueno que a tiempo te atendieron. Eso es lo que hacemos. La iglesia aquí tiene, hermanos, que dar el testimonio. Tenemos que impactar Durango. Yo reto allá a la convención. ¿Por qué no estamos impactando Nuevo Laredo? ¿Por qué? Porque no nos interesan las almas. ¿Qué está pasando? Solamente nos interesa tener una reunión regional, un convivio, unos talleres de evangelismo. Oye, pero no necesitamos talleres de evangelismo, necesitamos ir a predicar a Jesús. Necesitamos discipular al nuevo creyente para que se reproduzca y no soltarlo hasta que ya vemos que ya maduró. Eso necesitamos. Por eso, hermanos, el secreto de la iglesia victoriosa consiste en eso, en el poder que tiene de Cristo, en su fe, hermanos, en su fe, en los milagros, porque Dios sigue haciendo milagros. Usted es un milagro de Dios y yo soy un milagro de Dios. Por eso, hermanos, yo creo que tenemos que entender que el propósito de Dios para ponernos aquí es para que anunciemos el Evangelio. Dice ese capítulo 5, el verso 14. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres. Hombres y mujeres estaban creyendo en Jesús por el testimonio de los discípulos de Jesús. Y hubo un problema por ahí, aquel hombre que quiso echar mentiras, ¿verdad? Y que Dios se encargó de él. La idea de dar, hermanos, era por la necesidad del momento. ¿Sí? Dios nos manda a dar la palabra de Dios. ¿Sí? Y déjame decirle que sí, me dijo un hombre, yo vine a esta iglesia porque daban. Y aquí me entregué a Cristo, pues gloria a Dios. Viniste a comer y Dios te respondió y te dio también comida espiritual. Tú la creíste, aceptaste y ahora eres hijo de Dios. Pero hay unos que no. Sin embargo, Dios nos lleva, hermanos, a mostrarle al mundo de que lo que tenemos es el gran maná celestial. El maná celestial que ellos necesitan. El maná celestial, cuando ellos lo comen, le va a ayudar, hermanos, a una restauración total de su vida, una restauración total de su familia, una restauración total, hermanos, en aquellas áreas donde usted y yo luchamos. Dios nos restaura, pero tenemos que comer diario de semana. Y aquí lo tenemos en la palabra divina. Aquí tenemos al Cristo vivo. Y Él dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Cuando usted come de Dios, hermano, usted está llenándose. Y cuando usted se llena de Dios, mire, no necesita maquillaje. Se ponen esos rostros hermosos. Hombres y mujeres. No sé qué tienen que, no son diferentes, son muy diferentes a los demás, no. Lo que pasa es que tienen a Cristo. Están enamorados de Dios. Y cuando se enamora alguien de Dios, hermanos, en todo momento anda platicando con Él. No necesita muy de madrugada, claro que es necesario para orar, hacer su devocional, pero necesita cualquier momento, cualquier detalle para decir, Señor, gracias por esto y platicar con Él. Esa es la iglesia. ¿Por qué? Porque su secreto está en su confianza en Dios. Y su confianza en Dios le ayuda a creer en los milagros. Y Dios la respalda.
Yo estoy seguro que hay que creer en los milagros. Si alguno no cree, bueno, pida a Dios, Señor, ayúdame, yo quiero creer. Hable con Dios y Dios le va a mostrar. Y va a haber un milagro cada vez que se ve en el espejo. Hay un milagro de Dios. Hermanos, entonces el secreto de esta iglesia victoriosa consiste en su fe en Jesús, en su fe al predicarlo, en ese poder que tiene, pero también en los milagros. Dios se manifestó en grandes milagros. El versículo 15 y 16 del capítulo 5 dice que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y ve el verso 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, ¿qué dice? Ahí está, y todos eran sanados. ¿Por qué eran sanados? Porque ellos estaban seguros, hermanos, y por eso cargar un cuerpo hasta allá, pues no. No, pero si yo creo que Dios va a hacer un milagro, yo voy a llevarlo. Si yo creo que Dios va a hacer un milagro en este incomercio, yo voy a ir hasta allá, no importa dónde esté. ¿Para qué? Para que Él conozca de Jesús. Por eso, hermanos, Dios quiere manifestarse a través de la iglesia en sus victorias. Somos una iglesia victoriosa, hermanos. Somos una iglesia que nuestras victorias son diarias. Por eso, cada vez que me levanto, Señor, gracias, yo sé que tengo una victoria. Y además salgo de casa al templo, me dice, Señor, ayúdame porque aquí todos saben manejar, pero para adelante y nunca se fijan. Salgo y de repente, caray, Señor, líbrame, ¿por qué? O encontramos por allá uno con su radio colgando aquí. Dije, ya está avisando a los otros. Hay peligros, pero Dios nos guarda, porque somos parte de su iglesia. Muchas veces salía, porque teníamos la extensión del seminario de La Laguna, que tienen también aquí, y a veces llegaba el director, algún maestro, voy para allá, hermano, me toca la clase adelante, 4 de la mañana. Hermano, ya llegué, caray, es muy temprano, hermano, es la hora que trabajan otros. Ay, Señor, esposa, acompáñame, vámonos. Y siempre detrás un vehículo sospechoso, un camionetón a buena estancia. Mi esposa, mira, alguien viene detrás de nosotros, todo solo. Pero tenemos un vehículo que dice Cross Vision. Le dije, mira, dice, son cristianos. Al final de cuentas nos dejaron, diga, mira, cómo es bueno Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos la iglesia de Jesús. Y dice que la iglesia de Jesús, hermanos, las puertas del Hades no tienen poder sobre ella. Nadie. Porque ha creído en el Todopoderoso. Y el Todopoderoso es nuestro Dios. Por eso dijo Jesús, dice, en esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Usted y yo somos especiales, hermanos, somos la iglesia de Dios que rescató a Jesús, que usted y yo, hermanos, nos redimió. Le pregunto, ¿se ha preguntado usted mismo y le ha dicho, Señor, ¿valía la pena que tú me salvaras? Nada más medite su vida. Y luego pienso, Señor, ¿de veras era malo yo? Sí, pero Cristo cuando me cambió, desde entonces entendí que ahora tenía que enfrentarme a Dios y tenía que vivir una vida en santidad. Y ahora digo, Señor, pues tengo que diario estar en buena comunión contigo, porque resulta de que cualquier rato me llevas y yo quiero darte buenas cuentas. Por eso yo le pregunto a usted, ¿se acuerda usted lo que era antes? ¿Cómo Cristo llegó a su vida? ¿Cómo lo rescató? Y de allí hasta la fecha, ¿cómo lo ha usado el Señor? ¿Cómo se ha dejado usted usar también por el Señor? A las 3 etapas, la primera, el nuevo creyente, cómo estamos prendidos. Y luego llega la madurez, cómo
Dijimos, ahora no voy al templo porque no, pues el culto empieza a tal hora. Nos volvemos maduros y a veces la madurez no nos ayuda. No, debemos ser maduros en santidad, ¿verdad? Señor, yo voy a adorarte hoy porque tú estás presente. La razón de estar aquí, hermanos, es porque estamos alrededor de Jesús, del Señor, para adorarle. Esa es la razón de estar aquí. Y para mí la congregación el domingo es un momento de venir a dar yo le digo a mis hermanos, es el momento de dar el informe al Señor. Señor, aquí estoy entre semana, estuve haciendo estas cosas y hoy vengo a adorarte. Vengo a que me llene, Señor, de ti para salir en estos días a caminar en el mundo hablando de tu nombre. Por eso es importante la reunión de la iglesia los domingos. Estar en el seminario de la iglesia, que es la escuela dominical. Estar orando por los enfermos. Estar, hermanos, atentos a ver qué Dios quiere hacer conmigo en la iglesia. Ponerme a las órdenes de liderazgo. Ponerme a las órdenes del pastor. Caray. Y viera qué bonito servir a Jesús. Ahorita que fui a Canatlán, vi a los hermanos y dije, oye, hermanos, ¿cómo han crecido? Sí. Admiro al hermano Hilario porque ir hasta Canatlán y venir, hombre. Y luego, lo bueno es que ahora ya hay una carretera mejor. Ya había, dije, y la presa, pues ya me la quitaron. Hasta la presa me la cambiaron de lugar ahora. Dije, no, pues gloria a Dios por esos guerreros. Pero usted y yo necesitamos decirle a Dios que nos use y dejarnos usar. Termino con esto, hermanos. Recuerde que el trabajo de la iglesia, hermanos, en el secreto de la iglesia está el trabajo unido de sus miembros. Unidad. Tiene que haber unidad. La iglesia tiene el poder del Señor. Ha creído en Él, pero tiene que estar unida. Juntarse para orar, para adorar. Juntarse para aprender. ¿Sí? Pero también está en el poder del Espíritu Santo que tiene. Recuerda que tenemos el Espíritu Santo, de Él viene todo el poder. ¿Sí? A veces nos olvida que está ahí presente. Cuando me toca consejería, estoy trabajando en consejería, tengo en la agenda personas inconversas de otras iglesias que van, y la mayoría con problemas de matrimonios, caray. Tuve que sacar una del psiquiatra porque esta muchacha ya no era mucho dinero, muchos dólares, ahí cobran dólares, no me pagan dólares, pero cobran dólares. ¿Pero qué cree? Dije, vente. Empezamos a orar por ella, le digo, esposa, mira, y sacarla al psiquiatra, ¿qué tal si esta se me suicida? Es un compromiso. Oramos por ella. Sí, primera cosa, era una fiel adoradora de la muerte. Número 2, todo su cuerpo tatuado, una joven con 2 niños. Vio cómo asesinaron a su esposo. Algunas personas muy malas. Y ahora ella estaba en un momento en el que no sabía qué hacer. Pues ya habías hecho pacto, muchacha, decía. Y Dios la liberó ahí. Otro milagro. Pues no, que no. Sí, Dios hace milagros. Y a partir de ese momento le digo, mira, cada vez que tengas una crisis o problemas, porque se atoraba, iba manejando y se paraba ahí, pastor, ya no puedo avanzar. Tengo miedo, me voy a morir. Después, vámonos. De modo, vamos a ver esta. Le dimos terapia. Oiga, es una mujer que ahora su marido, porque tiene un marido ahora, le dio el apellido a sus hijos. Se entrega a Cristo. Se casan. Ella se bautiza y él también. Son cristianos que Dios ha liberado. Luego viene la familia completa, igual con problemas. Le digo, es que ustedes se han soltado de Dios, ustedes son cristianos, tienen problemas. Se sueltan de Dios y vienen los problemas. Hermanos, a veces nos olvida en el pleito que Dios está presente. A eso iba. Está presente Dios oyendo y viendo lo que hacemos. Matrimonios, cuando pelee, recuerde, primero abra la ventana, vea si está nublado, qué está pasando, pero de repente regrese, es que está aquí Dios. No lo busquemos, está nublado, no, afuera, no, ahí está presente. Y recuerde,
va a dar cuentas de cada cosa que suceda, de cada palabra que diga, de cómo ame o maltrate a su cónyuge. Va a dar cuentas. Por eso la iglesia victoriosa, hermanos, su victoria consiste en eso, en su unidad también en su comunión con Dios. Esa comunión con Dios la lleva de victoria en victoria. ¿Sí? Aquí debe haber muchos predicadores, muchos maestros y muchos evangelistas y muchos que les interesa traer cada domingo por lo menos un nuevo creyente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Señor. Hermanos, enamorémonos de Cristo, enamorémonos de Dios. Y recuerde, cada hermanito que llega aquí es un hermanito que Dios le dice, mira, aquí está tu nuevo hermano, ayúdalo, cuídalo, ora por él, bendícelo, ¿verdad? Abrázalo, que la iglesia en ella se manifieste esa paz, ese gozo, ese amor, que es la que hace que nos quedemos en ella. Si no me dan amor, yo no regreso, ¿verdad? Pero si me aman, yo quiero estar allí, yo quiero estar allí. Mira qué gusto me sentí ayer, ya no sabía ni qué hacer, pues todos me abrazaban. Los niños estaban chiquitos, ellos están grandotes, ay caray. Una hermana que estaba ahí, no la conocía, ¿quién es esta? Ay, la hermana. Fui y la abracé. Y después, no hombre, así ya siento que me están conquistando, hombre, estos hermanos. Cuando iba a predicar la primera en Monterrey, y hermanos, ¿ya me están ingiriendo? ¿Ya me están ingiriendo? Más que yo le dije, Señor, yo no me quiero ir acá con los hermanos. Yo quiero orar por un pastor para ellos. Y les dije, aquí está su pastor, hermanos. Sigan orando, yo estoy seguro que ahí está. Y sí, ahí estaba. Gracias, Señor, porque me respondiste. Yo no quiero una mega iglesia. Yo quiero servirte a ti. Y si me traes, amén. Pero que sea tu voluntad siempre. Hermanos, el propósito de nosotros estar aquí es dar testimonio a Jesús. Mostrarle al mundo que yo soy diferente. Si usted no le muestra a su vecino que es diferente, empiece a orar a Dios y que su vecino sea el que diga cómo es usted. ¿Se acuerdan la Biblia, hermanos? Aquella mujer que murió y que cuando mueren van las mujeres y dicen, mira, a mí me hizo un vestido, mira, a mí me hizo esta prenda. ¿Se acuerdan de aquella mujer? Aquella que vendía púrpura, aquella mujer que... ¿Cómo hablaban de ella los demás? Maravillas, ¿verdad? De ella. Es decir, quiero decir con esto, ¿cómo quiere usted que hable la gente de usted? Cuando camine, cuando se vaya haciendo. ¿Cómo quiere que hable la gente de usted? Así como ustedes, así van a hablar. Esa mujer se ve que amaba a Dios. Entonces, y amaba a las personas, daba. No les cobraba cuando hacían un trabajo a algunos, yo creo que sí les cobraba, a la mayoría, pero a algunos no. Y todos la recordaban. A mí me hizo esto, y la lloraban las mujeres. La recordaban con amor. ¿Pero qué cree? El Señor Jesús la resucitó después. Gloria a Dios. Es decir, ¿cómo queremos que nos recuerde la gente cuando nos vayamos? ¿Cómo? ¿Cómo quiere que lo recuerden sus vecinos? ¿Cómo quiere que lo recuerde su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus yernos, sus nueras, la iglesia? ¿Cómo quiere que lo recuerde? Un hermano era bien consagrado, pero era tremendo. No, no, el hermano. Hola, hermano. No, hermanos. Yo creo que cuando dice el Señor que dejamos un testimonio es cuando aquel día dice, buen siervo o sierva y fiel. ¿Eso no dice? Sobre poco fuiste fiel. ¿Cuál fue el poco? El tiempo que estuviste en Cristo, usaste tus dones, talentos, creciste en la fe, hablaste a alguien de Cristo, se convirtió en Jesús. Lo poco. ¿Fuiste fiel en lo poco? Sobre mucho te pondré. ¿Qué es lo mucho? Ay, hermano, estar en el reino del Señor. Entra al gozo de tu Señor. Ay, caray, yo me gozo, digo, Señor, en el cielo será hermoso. ¿Por qué? Porque no me cansaré de escuchar y ver a mi Señor y aprender diario, todo momento, delante de Él, cosas nuevas. Cosas nuevas. Esas ocultas que no conozco, allá me las voy a ir enseñando una por una. Así es que el cielo es hermoso, hermanos. Gócese,
Vale la pena esperarse. Tenga confianza, sea fiel. ¿Cómo dice? Sé fiel hasta la muerte. Porque viene la corona, vienen galardones. Pero ¿qué más galardón? ¿Qué más gozo de estar con Cristo? Estar con Él para siempre en el cielo. Ay, hermanos, si me da gusto verlos a ustedes ahora. Ahora vernos en el cielo juntos. Imagínense, qué maravilloso. Por eso, hermanos, recuerden, entonces, la iglesia con poder, su poder consiste en eso, en el poder del Espíritu Santo y en su amor por los perdidos. Los enfermos y endemoniados, todos ellos los liberó el Señor y Dios sigue liberando gentes. ¿Cómo? A través del testimonio de otro. Yo quiero creer en ese Jesús, en ese Salvador. Yo quiero creer. Hermanos, predique a Jesús, enamórese de Jesús, háblele a la gente de Jesús. Y recuerde, como usted quiere que lo recuerden después que el Señor lo llame a su presencia, depende de su vida cristiana, de su fidelidad a Dios. Así es que llévese su tarea y no te... ¿Cómo me gustaría que me recordaran mis hermanos, mi gente, cuando yo parta con Cristo? Y ahí va a desear que lo recuerden con gran... Y Dios, hermanos, así va a hacerlo. Pero depende de su testimonio diario con el Señor, delante de la gente. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este hermoso momento, esta palabra hermosa. Si usted le ha tocado al Señor su corazón, hermanos, le ha fallado en algo, pídale perdón. Si usted no está seguro de su fe en Cristo, pídale, Señor, auméntame mi fe, dígale. Y si usted tiene un ministerio que no ha desarrollado en la iglesia, pídale al Señor que, hermanos, le ayude para incluirse aquí en el equipo de los ministerios de la iglesia, pero sirva en algo al Señor que ya viene pronto para darle el galardón, para llevarlo al cielo. Vamos a orar. Gracias, Dios, te doy por este hermoso momento, Señor, que me das, de saber que tu iglesia te ama, que tú estás, Señor, en medio, que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Padre de mi Señor Jesucristo. Tú eres, Señor, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. A ti te debemos todo. Por eso yo te ruego que veas estos hermosos corazones, Padre, y los bendigas en el ministerio que tienen, en los dones que le diste. Ayúdales, Padre, para que puedan desarrollarlos. Señor, que puedan ejecutarlos, que puedan, Señor, practicarlos y que puedan, Señor, llegar a su día bien gozoso, Señor, y siempre, Padre mío, satisfecho de haber servido bien al que vive Cristo. Quédale en tus manos, ve cada corazón, Señor. Si hay un enfermo, sana sus dolencias. Si hay alguien, Señor, que está en tribulación, levántalo y dale paz, Señor. Muéstrale que los problemas tú eres el encargado de arreglarlos y que Él va a hacer lo que le toca. Si hay un matrimonio en problemas, ayúdalo, Dios, para que recuerden que estás en medio de ambos y que puedan ellos, Señor, reconciliarse. Número uno contigo y luego con ellos y caminar juntos, Padre. Pero si hay alguien también, Señor, que siente que te ha fallado, ayúdalo a que te diga, Padre, perdóname. Señor, yo quiero consagrar mi vida y decirte, Señor, que me ayudes para poder serte fiel en algo, en algún ministerio de la iglesia. Quedo en tus manos, Padre. Los bendigo yo, Señor, a esta iglesia. Te ruego que les ayudes, te ruego que les fortalezcas, que bendigas a David, mi hermano, su pastor, que bendiga a los diáconos, el liderazgo, y que tú te encargues, Dios, de hacer que cada uno de ellos, Padre mío, de los miembros de esta iglesia, Señor, puedan testificar de tu nombre. Para que aquel día que venga, Señor, todos escuchemos esa voz que diga, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Gracias, Dios, por la victoria que nos diste en todas las cosas de nuestra vida. Gracias porque hay nuevas victorias que nos enseñaron que tenemos en el nombre de Jesús. Y en este nombre pongo a tu iglesia en tus manos para que le bendigas con esa bendición que tienes. En Cristo mi Salvador te lo ruego. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos.